Hola, yo soy Alejandro Vaca y voy a hablar de la novela El extranjero de Albert Camus. En primer lugar, comenzaré hablando, valga la redundancia, del lugar. La novela está ambientada en Argel y esto supone que tiene una influencia en la historia que se narra y que además existe una relación con el autor, con Camus. La influencia que se produce en la historia radica en la relación que tiene Mersault con Argel, y es que él es francés, es de origen francés, sin embargo es un extranjero en una ciudad que no es la suya y en un país que no es el suyo. Lo que también produce un paralelismo con ese otro hecho de que es un extranjero en la sociedad, lo que comentaré más adelante. También tiene otra influencia el lugar, y es que Argel es un sitio muy caluroso y Mersault, como ya menciona a lo largo de la obra varias veces, es influido por el calor de tal manera que éste promueve o motiva algunas de sus acciones que tanto asombran al resto del mundo. La relación que tiene Argel con el autor es que él también es de origen francés. Camille es de origen francés, sin embargo nació allí, bueno, vivió en Argel, y por lo tanto se puede establecer también una relación en este sentido. Otros de los espacios en los que se realiza la acción son la casa de Mersault, la playa, Marengo, la residencia. Cada uno tiene su relevancia. En primer lugar, la casa de Mersault, creo que cabe decir que allí premia la sencillez. La casa de Mersault se va adaptando a la vida de este. De hecho, cuando se va su madre, como solamente necesita un pequeño sitio para él, traslada la cocina casi a su propia habitación, con lo cual eso dice mucho también de la forma de ser de Mersault, una persona que se adapta a las circunstancias. Tanto la playa como los alrededores de Marengo, donde se produce el funeral, son dos zonas completamente, bueno, no completamente, pero sí son desiertas, lo cual creo que también condiciona en parte la historia, ¿no? Son sitios donde Mersault, esté o no acompañado, se siente solo, se siente completamente expuesto al calor que he mencionado antes. Y esto también creo que puede ser un elemento bastante interesante, ¿no? El hecho de que algunas de las acciones más importantes, algunas de las acciones por las que luego se le juzga en el juicio posterior en la obra, estén realizadas en lugares bastante desolados, bastante aislados. Ahora hablaré también del tiempo. Cómo narra Camille el tiempo es muy importante, puesto que el paso del tiempo en el extranjero nos crea una sensación de monotonía que puede llegar incluso en algunos momentos de la obra a aburrir, podría decirse. Y esta monotonía radica en que el tiempo para Mersault realmente no importa. No importa la cantidad de tiempo que transcurre. Por ejemplo, podemos observar cómo un domingo puede tirarse prácticamente todo el día sentado en el balcón, apoyado como él piensa de la forma más cómoda posible, mirando por la ventana. Y no le importa esta pérdida de tiempo, porque para él esa pérdida de tiempo puede ser igual de pérdida como cualquier otra, ya que el tiempo no es con que lo ocupes, porque va a pasar de todas formas. También existe una pérdida de la noción del tiempo, y con pérdida de la noción del tiempo quiero referirme a que realmente durante la novela nosotros no nos damos cuenta de cuánto tiempo puede estar pasando en cada acción, ya que las circunstancias externas le impiden a Mersault pensar sobre esto. Realmente Camille, a través de esto, lo que procura es quitarle importancia al paso del tiempo, y esto ayuda también a lo que dije antes con respecto de la monotonía. Sobre la época en que está escrita la novela, me gustaría decir que se escribió durante la Segunda Guerra Mundial, en 1942, y esto influye de una manera u otra en la novela, ya que existía en general en Europa un sentimiento de depresión, un sentimiento de desesperanza por lo que se veía que era capaz de hacer el ser humano, por la destrucción que era capaz de crear, por las muertes que será capaz de generar.
Y de hecho esto me lleva a creer que desde un punto de vista la novela podría ser vista como una crítica a la falta de valores y una crítica al poco aprecio que había por la vida en aquel entonces. La vida realmente no valía nada en aquella época y ese es uno de los sentimientos que se transmiten a través del extranjero, ¿no? Para Mersault realmente la vida del árabe le da un poco igual. Bueno, vamos a hablar ahora de quién es Mersault. Mersault es un individuo apático, es un individuo indiferente, es un individuo que se ha llegado a considerar no humano por algunos críticos, para algunas personas representa algo no humano, representa algo irreal. Y realmente lo que hace diferente a Mersault del resto del mundo es la indiferencia que éste siente por algunos de los valores que cualquier cultura humana considera elementales. Véase el amor, véase la muerte de un ser querido, véase los objetivos en la vida, los proyectos de futuro. Podemos observar mismo que Maggie es un poco indiferente, realmente él está con Maggie por placer, no por algo más que eso, no porque sienta algo más. La muerte de su madre en el fondo le da un poco igual, como ya expresa al final de la obra, ¿no? O sea, al final de la obra llega a decir que qué más da que no sienta dolor por la muerte de su madre, o qué más da que muera su madre. Luego también el traslado a París no lo entusiasma realmente, lo cual contradice también otro de los valores fundamentales que son los proyectos de futuro. Cualquier buen humano que se precie debe tener proyectos de futuro, al menos esto nos dicta la cultura de hoy, pero también la de aquel entonces. Mersault tiene un comportamiento extraño, tiene un comportamiento que asombra a la mayoría de la gente. Esto puede llegar a asustar, de hecho se le encierra y se le condena por miedo. Por miedo me refiero a miedo a lo diferente, miedo a lo que no podemos controlar, ya que la sociedad es algo así como una masa uniforme que expulsa a la oveja negra, que piensa de una forma diferente, que actúa de una forma diferente o que simplemente no es como los demás. Y Mersault precisamente es así. Mersault aparece para reivindicar el individualismo, al menos desde mi punto de vista, el individualismo está bastante presente en esta obra, es uno de los temas elementales que se trata, ya que la sociedad actúa colectivamente para eliminar de esta a este individuo que ellos consideran peligroso, inhumano y en definitiva un extranjero. El título de la obra, que ha fascinado durante años a los críticos que han criticado esta novela, que han criticado El extranjero, puede decirse que estaba muy asociado con la historia, pero sobre todo está muy asociado con el protagonista, con Mersault, que es realmente un extranjero porque él es de origen francés y vive en Argelia, pero sobre todo es un extranjero por su forma de ser, ya que desentona completamente en el cómputo total de la sociedad porque es un extraño, es un diferente y aquí se realiza un juzgamiento del extraño, ¿no? Realmente no se le está juzgando por sus actos, sino por su actitud frente a la vida en general y frente a algunos sucesos que le han ocurrido y que frente a los que debería haber reaccionado de otra manera según lo que la sociedad tiene por normal. Vamos a hablar ahora de la filosofía de la obra. Y es que la filosofía que se esconde detrás del extranjero es la filosofía existencialista, la cual lleva por bandera Mersault en el afán de expresar los pensamientos de Camus, su autor. El existencialismo, que fue una corriente filosófica que seguía vigente en el siglo XX, desde el siglo XIX, promueve la justificación del porqué del ser humano. Básicamente lo que busca es una justificación o un motivo de la existencia del ser humano. Y en ese afán por encontrarlo, por encontrar una solución a la respuesta de ¿qué hacemos aquí?, nace la idea de que la vida es absurda, del absurdo
que tiene la vida y la intrascendencia de esta. Y esto es algo que está es bastante visible en el extranjero y podemos observarlo en las mismas costumbres de Mersol, en su forma de actuar, en su forma de reflexionar, incluso podríamos decir, ¿no? Como en el juicio él reflexiona sobre por qué no se tiene en cuenta su opinión si se está decidiendo sobre su propia vida o muerte. Este es, Esto es lo que me lleva también a otro de los razonamientos existencialistas, otra de los pensamientos existencialistas más grandes, como es el anhelo de libertad. El existencialismo defiende ante todo una libertad pura, una libertad plena, y eso es otra de las cosas que también se defienden en el extranjero, o al menos con la que nos podemos sentir identificados en Mersol, ya que Mersol, cuando está en la cárcel, lo único que tiene anhelo es de libertad. Él no necesita nada más para ser feliz en el fondo. En el fondo Mersol lo único que anhela es poder sentirse libre, poder acariciar los cabellos de Maggie, como nos menciona, poder observar a Argel. Simplemente necesita esos pequeños detalles de libertad para ser feliz. Luego se nos transmiten algunos sentimientos de angustia y agobio, por ejemplo, a través de esa monotonía, a través de esa forma que tiene Camus de narrarnos la historia, de contarnos la vida diaria de Mersol, que es monótona completamente, o sea, es todos los días lo mismo. Y, por ejemplo, cómo nos narra aquel domingo en el que se pasa el día entero fumando en el balcón, mirando afuera. Es una forma más de decirnos que en el fondo la vida es una pérdida de tiempo. En el fondo la vida no es una pérdida de tiempo, ya que no vale nada. La vida de una persona vale bastante poco y es completamente intrascendente para lo que pueda venir después, ya que después de la vida no hay nada y la vida es un sin motivo. Este es el pensamiento que nos quiere transmitir Camus a través de esta obra. Se produce también una reacción contra la religión. Otro de los pensamientos existencialistas más fuertes era el apoyo al ateísmo, el apoyo, más bien iban en contra de la religión, ya que creían que toda esa serie de cosas alejaban al hombre de lo humano, y ellos lo que buscaban precisamente era el trasfondo de la existencia humana, para lo cual tenían que deshacerse de todo lo demás.